Desayuno informativo, amigos, porque ya empieza está circulando de hoy con Marilia, con Erika y con el elemental Jackson. Buenos días, niñitos. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, pero buenos días, ¿no? Buenos días, Mingo. Muy buenos días. Erika, amigos. Buenos días a todos. Bueno, Mingo, yo creo que pudiéramos arrancar por el recuento de lo que ha sido el COVID-19 en Venezuela. Sí. Ajá. Para la fecha, según el régimen, llevamos un total de 159 infectados en el país, 52 personas recuperadas, 34 internados en un CDI, 31 en aislamiento domiciliario, 21 en hospitales públicos, 14 en clínicas privadas y 7 fallecidos. Así es. Según esta cifra ofrecida ayer, se registraron 7 nuevos casos, 2 en Miranda, un hombre en Baruta y una mujer que su esposo ya había dado positivo, un caso en Sucre, contacto con persona que llegó de Brasil, y un caso en Nueva Esparta. Se habla de un posible caso comunitario. Esta es la expresión que dan, o los términos que da el vocero de Nicolás Maduro, los voceros de Nicolás Maduro, pero me llama la atención que no tenemos cifras de la comisión encargada, designada por el presidente interino Juan Guaidó, sobre esto. No hay más información. Yo no sé si ustedes la manejan. Yo no he conseguido más información sobre eso. La última información, ellos coincidían con los casos que dijera el régimen de Nicolás Maduro. Y creo que lo último que había escuchado era algo sobre una donación que pensaba hacer Juan Guaidó de insumos para las médicos. enfermeras y todo el sector salud. Delcy Rodríguez fue la que dio la información ayer en cadena nacional y decía que parte de estos nuevos infectados, 3 de las nuevas personas infectadas están entre la edad de 20 y 30 años de edad. Son muchachitos. Sí, son entonces jóvenes. subrayó la parte de que no nada más se enfoquen en que son las personas mayores, sino que las personas jóvenes también estén pendientes y que se cumpla la cuarentena. Cuarentena que yo no sé cómo lo habrán percibido ustedes, pero yo insisto que las imágenes que nos llegan son de muchas personas en las calles. De hecho, estoy leyendo noticias en las que dicen que hay parroquias como Antímano, Caricuao, 23 de enero, Katia, San Juan, donde se ve muchísima gente en las calles. Entiendo que la gente sale precisamente para buscar comida, para abastecerse, porque viven del día a día, pero me da la impresión de que no se está cumpliendo con la cuarentena. Otros salen para buscar gasolina, ¿no? Exactamente. La escasez de gasolina que cada vez... Están por varios días y no necesariamente eso le garantiza tener el combustible. Sí, qué desespero, ¿no? Sí. Sí, las colas por combustibles Jackson comienzan a ser inmensamente kilométricas aquí en Caracas, de una situación que, recordemos, ya se vivía en el interior del país. Ayer justo conversaba con una amiga cuya familia vive en Acarigua y ella me decía que esto que estamos viendo ahorita ya en los estados más importantes de Venezuela, pues ya se vivía desde hace mucho tiempo atrás. Y parece mentira, nosotros en Caracas no lo veíamos, no lo palpábamos, no sabíamos la dimensión que tenía esta tragedia de la escasez de gasolina, a la que se le suma también los apagones, la electricidad, porque el estado Zulia sigue siendo víctima de la carencia del servicio eléctrico. Y con esos apagones y con ese escenario de la electricidad tan deficiente, se pretende o se anuncia que se va a dar clases por la internet. Sí, lo decía Nicolás Maduro el sábado, que justamente esta semana se espera anuncio del ministro, ¿no?, del régimen de educación, que es Aristóbulo Isturi, para decir lo que se va a hacer con la educación, que dice que ya no van a regresar. Ya lo adelantó, que los niños no van a regresar. Los niños no regresan, no. Ni siquiera octubre. No, ya termina el año. El momento no se va a poder posponer, por ejemplo. No, el momento educativo que arranca ahorita el 13 de abril, que es el que ellos llaman el tercer momento educativo, para nosotros el tercer lapso arrancaría el 13 de abril y culmina a distancia en las casas, según el anuncio de Nicolás Maduro, con ese elemento que incorpora Jackson en el debate, porque estamos hablando de un servicio de internet muy deficiente que no sirve, que no funciona. En Venezuela eso es público y notorio. Claro, pero es que la medida es excluyente porque no todos tienen computadora. Por ejemplo. No todos tienen la red esta del servicio ABA o esta internet. Entonces yo lo que te preguntaba, lo que me hacía el planteamiento, okay, si tú como régimen tienes toda una red de canales de televisión que manejas para propaganda política, ¿por qué no gestionas a través de esta red clases donde sí vas a llegarle a todos los venezolanos
o sea, utilizar estas redes para poder, o estos canales de televisión, inclusive la radio, para sí llegarle a los venezolanos. Ahora, ¿cómo será el procedimiento, el proceso para la evaluación de estos muchachos? Bueno, ahí tienen que ponerse a ser creativos, a buscar ideas, pero no excluyendo decir que nada más por la internet vas a tener esa posibilidad. Sí. Eso no puede ser. Pues. Sí, eso hay que buscar opciones, ¿no? Ponerse. No es fácil, lo decían los padres y se veían en las redes sociales después de este anuncio de que los padres son padres, enseñan valores, enseñan la educación de la casa, pero cómo la pedagogía que tiene un maestro enseñarlo en casa, con los niños, sobre todo los pequeños. ¿Cómo les vas enseñando todas estas cosas que deben de aprender que lo tienen en las escuelas? Claro, tú colocas en un canal de televisión, le das el horario a los padres de cuándo va a ser la clase, porque eso lo distribuirá para kindergarten, lo que va para primer grado, y el padre lo que va a hacer es supervisar que el niño esté allí y va a ser como asistente del maestro. Es una situación bien compleja. Pero no es tan fácil, pero bueno, hay que surgir ideas y empezar vamos viendo, vamos aprendiendo, pero la idea es ser proactivo, no quedarse, ser proactivo, pero no tampoco ser creativo. Pero no nada más decirme a mí que a través de internet tú vas a dar clases, o sea, eso es muy limitante, o sea. Es realmente, sobre todo por lo que decía, y de hecho ahorita es tendencia en Twitter, CanTV, porque hubo el fin de semana. Ayer hubo un incendio en Chacao. Entonces, si encima sabemos cómo están las instalaciones de todas estas empresas de servicio público que nos deberían ofrecer no solo luz, también telefonía. Sabemos en el estado en el que se encuentra, entonces imagínate, se le suman este tipo de situaciones, que por cierto el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos también presentó un balance y menciona sobre en estos momentos en donde todo el mundo ha recalcado la importancia del agua para combatir el coronavirus, pues nosotros sabemos en las condiciones en las que nos encontramos y dice que solo 17% de los hogares recibe el agua de manera permanente. Imagínense ustedes el porcentaje, ¿no? Un porcentaje tan pequeño para la situación en la que nos encontramos, en donde el agua y lavarse las manos es parte de esta campaña preventiva lanzada por la OMS. Bueno, Nicolás Maduro anunció, y esto, bueno, no sé cómo lo tomarán nuestros amigos oyentes, pero la cuarentena sigue y de manera indefinida. Solo se va a parar cuando se consiga la vacuna. Sin comentarios. Al respecto, porque uno de lo que tú decías, como la cuarentena y los alimentos. Si no tenemos combustible, ¿cómo los productores de afuera van a traer los alimentos? Bueno, en el Táchira están perdiendo la mercancía y ayer remataban en Quinta Crespo. Estaban haciendo remates de lo que quedaba. Sí, porque se va a perder. Pues. Sí. Y el Estado Bolívar decidieron suspender el tránsito y solo se va a poder circular hasta las 2 de la tarde. Hay ya estados que se han sumado. Aragua también. El alcalde de Maracay también, ¿no? Naguanagua en Valencia también lo puso en práctica la semana pasada. Las 2. Yo creo que eso va a ser general. Eso poco a poco yo lo creo van a que hacer. aquí va a ser muy fácil al final cumplir con la cuarentena, porque si sigue el problema del combustible, pues todos nos vamos a ver en la obligación de permanecer en las casas. Yo dudo que esta situación se normalice rápidamente, ¿no? Pero pasando un poco al plano internacional, ¿no? Muy rápidamente vamos a escuchar el reporte que nos tiene preparado para hoy nuestro colega Joan Solés desde Roma. Adelante, Joan, buenos días. Buenos días a todos. Por enésima vez Italia anuncia que finalmente la curva de la epidemia empieza a descender. La curva ha iniziato a scendere. Así lo hemos escuchado otra vez en las últimas horas en la RAI, la Radio Televisión Pública Italiana, y en la voz de políticos y autoridades sanitarias ante una opinión pública consternada. Con el mismo número de contagios diagnosticados en España, en torno a los 130.000 desde el inicio de la epidemia, en Italia hay casi 16.000 fallecidos con infección COVID-19 y solo 22.000 han superado la enfermedad. El drama de la pandemia. Es el drama de la pandemia, en palabras de Francisco, que ha celebrado este Domingo de Ramos aquí en la Basílica de San Pedro del Vaticano sin fieles y ha recordado a fallecidos, enfermos y familias aisladas en casa. El drama que stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel que es serio. El drama que estamos atravesando en este tiempo nos empuja a tomar en serio aquello que es serio y a no perdernos en cosas poco importantes, ha afirmado el Papa. A non perderci in cose di poco conto. Desde Roma, Italia, para por todos los medios de Radio Caracas Radio. Un gran abrazo, colega.
Bueno, Son- eso es en Italia, donde la curva comienza a descender Sí. la cifra de Por primera muertos vez, por ¿no? primera vez, también en España. Francia ayer registraba 357 muertos. El Papa Francisco iniciaba su Semana Santa sin fieles en la misa. Sí. Pues Pero hay que destacar, por ejemplo, en el caso de Perú, según el ministro de Salud de ese país, a partir de hoy esa nación deberá prepararse para enfrentar dos semanas muy duras. Eso lo dijo Sí, lo textualmente el ministro de Salud, se llama Víctor Zamora, cuando se espera que la pandemia del COVID-19 alcance su plenitud. Eso en el caso de Perú. En Estados Unidos, según el director general de Salud Pública, Jerome Adams, esta semana se espera un momento como el que se vivió en Pearl Harbor, como el que se vivió el 11 de septiembre de 2001, en cuanto a las muertes que se esperan en esa nación. O sea, en Estados Unidos la situación es muy grave, muy grave, muy alarmante. Sobre todo en Nueva York. y Iván Duque rechazó la donación que le estaba haciendo Nicolás Maduro, ¿no? De 2 respiradores. Sí, 2 máquinas de respiradores lo dejó Nicolás Maduro el fin de semana. Y también hay una información, lo de AP publica que una tigresa del zoológico del Bronx fue diagnosticada con coronavirus. Sí. Me llamó la En atención lo esa que sería el noticia, primer caso en animales. porque decían Sí. que en animales no No, se pero iba a dar. hubo una Y perrita los que leones. murió Sí. con coronavirus, sí. Eso fue Bueno, hace pero 2 eso semanas. pero fue la información que daba China al principio, que no iba a estar en los animales, y bueno, ya se está viendo. Igual que China tiene nuevos repuntes de coronavirus. Pero dicen que son casos importados, no generados en bueno, China. Bueno, y amigo. Boris Johnson está Sí, hospitalizado China. también con el COVID-19. Nuevamente, El primer sí. ministro británico. dice que tiene fiebre alta, se le sigue Sí. la fiebre alta. Y de Daniel Ortega en Nicaragua no saben nada, dicen que lleva 24 días desaparecido, en lo que mucha gente dice que suele hacer Daniel Ortega para después reaparecer como ese líder invencible sandinista que Ya que tú nombras China, fíjate que AFP comenta que más allá de la política, Estados Unidos depende de los insumos médicos de China para combatir el virus. amigo. Qué contraste, ¿no? Sí. Y hay una lucha Niñitos. ahorita por los insumos médicos. En Alemania, un cargamento de guantes que era para los policías fue incautado por Estados Unidos. No permitió que llegara a Que Estados llegara, Unidos. sí. Perdón, Que a es- Alemania. Que eso podría marcar un desespero nuevo Sí. ante los insumos médicos. Se acabó la visita, niñitos. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana.